Muy bien, el día de hoy vamos a ver sobre la distribución de Boltzmann. La distribución de Boltzmann es muy importante ya que establece que si la energía asociada con un sistema está determinado por un estado o una condición del sistema E, que tiene una energía E, entonces la frecuencia con la cual ocurre ese estado o esa condición es una distribución de probabilidad. Básicamente la probabilidad de que E ocurra va a ser igual o proporcional a la exponencial de esa energía de ese sistema sobre kT. Entonces, esta distribución de probabilidad nos va a decir la ocurrencia de que un sistema particular se encuentre en ese estado. Por lo tanto, si vemos la forma del exponencial, ¿qué es lo que pasa aquí? Si la temperatura es alta, quiere decir que va a ocupar estados de mayor energía. Y si T es baja, quiere decir que va a haber pocos estados de alta energía. Algo importante de la distribución de Boltzmann es el valor de K, donde esta K es la constante de Boltzmann. K va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Esto significa que a temperatura de 1 Kelvin hay 1.38 por 10 a la 23 joules por partícula. Entonces, algo importante de la ley de distribución de Boltzmann es que muchas leyes de la física y la química parten de esta ley. Un ejemplo de ello sería el caso de la distribución de velocidades de Maxwell. Imaginemos que tenemos el siguiente caso particular. Aquí tenemos una distribución de velocidades. Básicamente hay un gas que va a tener ciertas partículas y van a tener componentes Bx, By y Bz. Entonces, en el eje de las horizontales vamos a tener una función de distribución de velocidades, mientras que en el eje de las X o en el eje vertical vamos a representar la probabilidad de que una molécula tenga una cierta velocidad. Por lo tanto, si queremos calcular cuál es la probabilidad de que una partícula tenga una velocidad particular, hay que entonces calcular el área debajo de esta distribución. Por lo tanto, el área va a ser igual a la función de velocidades por un diferencial de b, y este va a ser la velocidad más un diferencial de b. De esta manera podemos obtener entonces la velocidad de una partícula o la velocidad más probable de la partícula en cuestión. Ahora, vamos a deducir la ley de distribución de velocidades de Maxwell partiendo de esta ecuación de Boltzmann. Por lo tanto, si yo estoy pensando que para una molécula en un gas, la energía asociada a una sola componente va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso voy a hablar de la componente solamente en X. Por lo tanto, yo puedo introducir esta ecuación en la distribución de Boltzmann. En este caso sería una distribución de velocidades. Sería proporcional a el exponencial de menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre kt. Por lo tanto, esta función debe de cumplir el criterio de normalización. ¿Cuál es ese criterio de normalización? Que la integral de menos infinito a infinito de f de b diferencial de b tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, vamos a proponer una función, que la función de distribución de velocidades es igual a una constante de normalización a multiplicado por el exponencial de menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre kt. Entonces, la cuestión es encontrar quién es a. Por lo tanto, para encontrar el valor de a, hay que integrar de menos infinito a infinito esta cosa. No obstante, hay una integral que nos dice que si integramos de menos infinito a infinito del exponencial de menos a por una velocidad v o una variable v, diferencial de v, esto es igual a raíz de pi sobre a. Esta integral se conoce y pues bueno, es muy útil para en distintos contextos, particularmente cuando estamos trabajando con este tipo de problemas o exponenciales. Por lo tanto, vamos a aplicarlo. Entonces,
Primero lo que voy a hacer es que voy a reescribir mi integral como a exponencial de menos infinito a infinito de menos la masa por la velocidad al cuadrado sobre kt. Entonces, esto diferencial de v, esto tendría que ser igual a 1. Por lo tanto, esto será igual a por raíz sobre el valor de a. ¿Pero quién es a? Masa por velocidad o masa sobre 2. Muy bien, entonces tendríamos que reescribir esto y me quedaría como extremos con extremos, medios con medios, me quedaría pi por 2kt. Ahora, si esto lo igualo a 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría que a es igual a raíz de pi 2kt sobre la masa y esto es igual a 0. Despejo el valor de a, me quedaría a sobre raíz cuadrada de pi 2kt sobre la masa. Ahora, igual encuentro el valor de a, tendría que sacar el recíproco, me quedaría 1 sobre raíz de 2 pi kt sobre la masa. Y por lo tanto me quedaría el valor, ya al despejar a es igual a la raíz cuadrada de la masa sobre 2 pi kt. Con esto ya hemos encontrado la constante de normalización. Por lo tanto, si sustituimos esto en mi ecuación original, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la función de distribución de velocidades sería igual a la raíz cuadrada de la masa sobre 2 pi kt por el exponencial de menos 1/2 de la masa al cuadrado sobre 2kt. Y adivinen qué es esto. Esta es la función de distribución de velocidades de Maxwell. De tal forma que la función de distribución de velocidades de Maxwell no es más que un caso particular de la distribución de Boltzmann. En este caso hablando de velocidades. Muy bien, ahora hay algunos conceptos básicos que debemos entender. Por ejemplo, cuando estamos en definiciones básicas, imaginemos que tenemos un sistema de niveles. Este es E0, E1, E2. Y aquí tenemos, si queremos calcular la energía total del sistema, esto tendría que ser igual a el producto del número de partículas por el número de sistemas que estemos trabajando. N2, E2, ¿hasta qué valor? Hasta NI, EI. ¿Qué me está diciendo? Que la energía total del sistema aislado será igual a la suma de el número de partículas por la energía de ese sistema. En este caso, debido a que existen interacciones entre N1, N2 y N3, puede estar cambiando continuamente. Se puede suponer que para cada macroestado del sistema hay una distribución de partículas entre los diversos niveles que es más probable. Para cualquier otra. Y una vez alcanzada esa distribución, se dice que el sistema está en equilibrio. No puede fluctuar sin que se produzcan efectos macroscópicos. Lo que nos quiere decir esta ecuación es que la energía total del sistema no es más que la suma de la energía de cada microestado del sistema. En mecánica estadística, las partículas de un sistema son idénticas pero indistinguibles. Esto quiere decir que para escala macroscópica no podemos distinguir una partícula de otra, pero podemos imaginar que a escala micro disponemos de algún procedimiento para identificar partículas individuales. Ahora hay que definir qué es un microestado y qué es un macroestado. Un microestado es una configuración específica y completamente detallada del sistema a nivel microscópico. Es decir, en un microestado se describe la posición y el momento o su equivalente. Por lo tanto, podemos describirlo o representarlo en un espacio de fases como la descripción de mi partícula 1 por el momento 1, mi partícula o mi posición 2 por su momento 2, hasta mi partícula n con su momento n, y esta sería la descripción completa de un microestado. Básicamente conocemos las posiciones y los momentos de todas las partículas. ¿Qué es lo que pasa con los macroestados? Es la descripción del sistema en términos de propiedades macroscópicas observables. ¿Cuáles serían? Por ejemplo,
la temperatura, la presión, el volumen, la energía total del sistema. Estas no dependen de la configuración específica de cada partícula, sino de valores promedio. Por lo tanto, estas propiedades a lo largo de muchos microestados son macroestados. Es decir, nosotros podemos, si conocemos todos los microestados, podremos llegar a un macroestado conociendo todos los microestados. Entonces, existe una relación entre la distribución de Boltzmann y la probabilidad compuesta. Es decir, supongamos que tenemos una partícula EI, que es la energía de un estado S1, y tenemos una partícula con energía E2, que es una energía de otro estado, que sería S1 y S2. Por lo tanto, las partículas son independientes. Supongamos que la descripción de esta partícula es una partícula que se mueve en el eje X, que tiene un momento, y S2 es una partícula que se mueve en el eje Y. Entonces, si describimos E1, tendríamos que escribir su energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula 1, y E2 sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula 2. Debido a la independencia, la energía total de ambos sistemas están dados simultáneamente de la siguiente manera. Es decir, la energía total la energía total de mi sistema, voy a escribir E total, va a ser igual a E1 más E2. Entonces, si describimos esto como probabilidades, según la ley de distribución de probabilidades, tendría que ocurrir que la probabilidad de E1 más E2 tendría que ser igual al producto de las probabilidades de E1 por probabilidad de E2. Entonces, vamos a reescribir estas ecuaciones con la distribución de Boltzmann. Por lo tanto, PE1 más E2 tendría que ser aproximadamente igual al exponencial de menos E1 más E2 sobre KT. Pero sabemos que esto cumple propiedades de los exponentes, por lo tanto lo puedo reescribir como simplemente producto de E1 KT por exponencial de menos E2 KT. Esto confirma que la ley de distribución de Boltzmann satisface la propiedad multiplicativa de la probabilidad. Ahora bien, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar el sistema en un estado I? Para ello, supongamos que queremos encontrar la probabilidad del estado I, sería igual al exponencial de menos E de la energía I sobre KT sobre la sumatoria de I exponencial de menos EI sobre KT. Ahora, esta ecuación es súper importante, ya que ¿a qué le suena? Bueno, esta sería la normalización asegurando que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. Este denominador también se llama partición canónica y es la clave de la mecánica estadística. Nos permite calcular muchas propiedades. Entonces, otra manera que puede interpretarse esta ecuación es como un promedio ponderado. De tal manera, ya les había dicho, muchas de las propiedades de los macroestados se obtienen a partir de promedios de microestados. Entonces, uno de los conceptos más importantes que nos permite hacer la conexión entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico es la función de partición. Denotamos la función de partición como z, que es la base de la mecánica estadística, como la sumatoria de E exponencial de menos EI estados sobre KT. Entonces, esto, como ya habíamos visto en las clases pasadas, es igual a la función de partición. Ahora bien, podemos entonces deducir muchas propiedades a partir de esta función de partición. Por ejemplo, vamos a escribir la energía libre de Helmholtz a partir de la función. Entonces, la energía libre de Helmholtz, que voy a definir como F, se va a definir como menos KT
por logaritmo natural de z. Para ello vamos a hacer una demostración, ya que yo sé que la energía libre de Helmholtz yo la puedo reescribir en términos de su energía interna menos U sobre menos temperatura por la entropía. Ahora, la entropía, ¿cómo se define? La entropía se define como S es igual a menos K por la sumatoria de ¿qué cosa? De la probabilidad de un cierto estado I por logaritmo natural de la probabilidad de que encontremos en ese cierto estado. ¿Y cómo se define PI? Bueno, PI se define como el exponencial de menos EI sobre KT dividido entre la función de partición. Al final, ¿qué es la función de partición? Bueno, es esta cosa que es básicamente un valor promedio. Como ya hemos visto previamente, esto es una probabilidad de encontrar a un sistema en un cierto estado. Entonces podemos sustituir en la entropía. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que la entropía es igual a menos K por la sumatoria de I estados por el exponencial de menos EI sobre KT dividido entre Z multiplicado por logaritmo natural de ese valor de Z. Voy a borrar esta parte de acá y la voy a reescribir acá arriba. Había dicho que la probabilidad de I era igual a exponencial de menos EI. Entonces, ¿esto que es igual? Al logaritmo de justamente eso mismo. Exponencial de menos EI sobre KT dividido entre Z. Muy bien, ahora que ya tenemos el valor de la entropía, ¿qué podemos hacer? Bueno, por propiedades de los logaritmos, yo puedo reescribir la entropía como S es igual a menos K por sumatoria de I por PI por menos EI sobre KT menos logaritmo natural de Z. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo descomponer el logaritmo. ¿Cómo lo descompongo? Bueno, sería logaritmo natural de el exponencial menos EI sobre KT dividido entre Z va a ser igual al logaritmo natural de exponencial de menos EI sobre KT, ya que yo sé que podemos usar la propiedad de los logaritmos, es decir, yo sé que cuando aplico el logaritmo de un exponencial de x, esto es igual a x. Por lo tanto, obtenemos el logaritmo natural de e a la menos ei sobre kt va a ser igual a menos ei sobre kt. Así que el logaritmo se convierte entonces como logaritmo natural de exponencial de menos EI sobre KT dividido entre Z es igual a menos EI sobre KT menos logaritmo natural de Z. Por lo tanto, podemos sustituir esto en la ecuación de la entropía. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que la entropía es igual a menos K por la sumatoria de los PI estados multiplicado por menos EI sobre KT menos logaritmo natural de Z. Ahora distribuimos en el signo negativo, es decir, distribuimos el signo negativo y me va a quedar todo positivo, ya que al multiplicar cada uno de los términos, pues bueno, me quedaría entonces la entropía como S es igual a K por PI, sumatoria de PI por EI sobre KT más K por la sumatoria de PI por logaritmo natural de Z. Factorizamos términos constantes en la suma y ¿qué me quedaría? Me quedaría entonces que la entropía es igual a 1 sobre T por la sumatoria
en I de P e I más K por logaritmo natural de Z por sumatoria Ni de Pi. Recordando que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser normalizada, es decir, que esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, podemos reescribir nuestra entropía como S es igual a 1 sobre T, sumatoria en I por PI por EI más K por logaritmo natural de Z. Pero la energía interna de U, ¿a qué es igual? Recordando que la energía interna de U, esto es igual a EI por la probabilidad de cualquier estado por la energía de ese estado. Entonces, esto, ¿a qué es igual? Pues es igual a la energía interna. Por lo tanto, puedo reescribir mi entropía en su expresión final, que es que la entropía es igual a la energía interna dividido entre la temperatura más el valor de K, que es la constante de Boltzmann, por logaritmo natural de la función de partición. Y esta sería la expresión final de la entropía conectando con la función de partición. Ahora bien, ¿qué me está diciendo? Bueno, esto me está diciendo que la energía interna está relacionada con la temperatura o está siendo dividida por la temperatura. Mientras más energía tenga el sistema, mayor será la contribución en la entropía. Además, K por logaritmo natural de Z me está diciendo que depende de la función de partición y refleja la cantidad de estados accesibles de un sistema. Con muchos estados posibles tendrá una Z más grande y por lo tanto una entropía mayor. Muy bien, pasemos a otra de las propiedades fundamentales. En este caso vamos a deducir no la entropía, sino la energía libre de Helmholtz. Recordando que ya definimos la entropía, pero yo la energía libre de Helmholtz la puedo reescribir como multiplicando por la temperatura. Me quedaría entonces S por la temperatura sería igual a U más KT por logaritmo natural de Z. Entonces, restando U en ambos lados, puedo restar menos U menos, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos U más TS es igual a KT por logaritmo natural de Z. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Pero qué es esta cosa? Esta cosa es la energía libre de Helmholtz. Puedo multiplicar por ambos lados por menos 1 y ¿qué me quedaría? En ambos lados de la ecuación. Multiplico por menos 1 en ambos lados de la ecuación, me quedaría que U menos TS es igual a menos KT por logaritmo natural de Z. ¿Esto qué es igual? Pues esto es igual a Helmholtz, a la energía libre de Helmholtz. Por lo tanto, la energía libre de Helmholtz es igual a menos KT por logaritmo natural de Z. Ahora pasemos con la energía interna. Por ejemplo, la energía interna yo también la puedo escribir o puedo partir de que la energía interna está relacionada por KT cuadrada multiplicado por la diferencial del logaritmo natural de Z sobre la diferencial de la temperatura. Ahora, ¿cómo demuestro esto? Bueno, sabemos que por la definición anterior, que Helmholtz es igual a menos KT por logaritmo natural de Z. Entonces, vamos a derivar esta ecuación en términos o respecto a la temperatura. Por lo tanto, la diferencial de Helmholtz con respecto a la temperatura va a ser igual a menos KT, K, en este caso no va a ser KT, va a ser K porque estamos diferenciando con respecto a la temperatura por logaritmo natural de Z, menos KT por 1 sobre Z por la diferencial de Z sobre la diferencial de T. Y ahora podemos usar la siguiente relación, ya que yo sé que la entropía también la puedo reescribir como menos Helmholtz
con respecto a la temperatura. Entonces yo puedo reescribir toda esta ecuación y usar esta relación para decir que S es igual a K por logaritmo natural de Z por 1 sobre Z por la diferencial de Z con respecto a la temperatura. Y reordenando esta ecuación yo puedo reescribir entonces que la energía interna es igual a Helmholtz más temperatura por la entropía, ya que yo sé que la energía interna es igual a menos kT por logaritmo natural de Z más la temperatura por K logaritmo natural de Z más kT por 1 sobre Z diferencial de Z con respecto a la temperatura. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la energía interna también es igual a kT cuadrada por 1 sobre Z diferencial de Z con respecto a la temperatura. Y este resultado nos está diciendo, también yo puedo reescribir esto como U es igual a kT cuadrada por la diferencial del logaritmo natural de Z con respecto a la temperatura. Ahora, este resultado nos da la energía interna en términos de la función de partición. Y bueno, por último, vamos a pasar con la entalpía, ya que yo sé que la entalpía es igual a la energía interna más la presión a volumen constante. Ahora bien, la entalpía en estos sistemas donde la energía solamente depende de la temperatura y no hay dependencia explícita con el volumen en la función de partición, podemos relacionar la entalpía con la energía interna directamente, ya que yo sé que presión por volumen es igual a NKT o nRT. Por lo que usando la ecuación anterior yo puedo reescribir esto como H es igual a U más nRT. Y dado que la energía interna también de un gas ideal la puedo relacionar con la capacidad calorífica, yo puedo escribir U como CB por la temperatura. Entonces, la entalpía es igual a CB por la temperatura más nRT. Y para un gas monoatómico hay que recordar que CB es igual a 3 medios de NK, número de moles por la constante de Boltzmann. Por lo tanto, yo puedo reescribir la entalpía como 3 medios de ¿qué? De NKT más nRT, pero nRT yo también puedo escribirla en términos de gas ideales como, es decir, esto también es igual, esta parte de la ecuación también es igual a número de moles multiplicado por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces también puedo aquí escribir como NKT. Entonces puedo sumar estos términos y me quedaría que la entalpía es igual a 5 medios, porque sería simplemente sumar 3 medios más un entero, esto me daría 5 medios NKT. Ahora es importante ya que esto nos ayuda a derivar la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, si ya tenemos una expresión para la entalpía en términos de energía interna, podemos también, por ejemplo, deducir la capacidad calorífica a volumen constante, ya que yo sé que la capacidad calorífica a volumen constante es igual a la diferencial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Sustituyendo en términos de U, yo puedo escribir mi capacidad calorífica como K por la diferencial con respecto a la temperatura de T cuadrada por la diferencial del logaritmo natural de Z con respecto a la temperatura. Ahora, esto nos da como resultado que CB es igual a K por 2T por la derivada de T cuadrada por diferencial del logaritmo natural de Z con respecto a la temperatura más T cuadrada por diferencial o la segunda derivada del logaritmo natural de Z con respecto a T cuadrada. Y este resultado nos dice que la función de partición determina el calor específico a volumen constante. Y al final podemos
demostrar que CB es igual a 3 medios. Ahora, la capacidad calorífica a volumen constante se puede relacionar, ya que el Cp está relacionado con R o con la constante de los gases ideales. Pero bueno, vamos a partir de que Cp es igual a Cb más Nk. Para un gas monoatómico, yo sé que Cp es igual a 3 medios de Nk, por lo tanto esto me da 5 medios de Nk. Entonces esto nos da la relación de Mayer, que nos dice que Cp menos Cb es igual a Nk. ¿Qué es esto? La constante de los gases ideales es igual a R. Por lo tanto, vamos a hacer otra cosa. Por ahora vamos a determinar la presión a partir de la función de partición. Entonces, la presión también la puedo escribir como la diferencial de Helmholtz por la diferencial del volumen con respecto a la temperatura. Recordando que podemos escribir la función de partición para un gas ideal de la siguiente forma, como Z es igual a 1 sobre N factorial por el volumen por un lambda cúbica sobre N. ¿Qué es esta lambda cúbica? Es la longitud de onda en términos de onda en términos de de Broglie. Básicamente esta lambda es igual a H, la constante de Planck, dividido entre la raíz cuadrada de 2pi por m por kt. Entonces podemos utilizar la definición anterior de Helmholtz, por lo tanto A va a ser igual a menos kt por logaritmo natural de esto que acabamos de determinar en la función de partición, porque estamos trabajando con un volumen de la siguiente forma. Este volumen está descrito por esta B. Entonces, Bn, B elevado a la n, a la potencia n, dividido entre n factorial por lambda 3 a la n. Si derivamos esto con respecto a n, ¿qué me quedaría? Con respecto al volumen, si derivamos esto con respecto al volumen, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría que la presión es igual a menos la ecuación de Helmholtz, que va a depender del volumen con respecto a la temperatura. Y esto es igual a Kt por N sobre V. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que esto es una ecuación del estado del gas ideal. Presión es igual a N, número de partículas, por K, por T, dividido entre volumen. Y bueno, ya por último, podemos también establecer una relación entre la energía interna y la presión. Por lo tanto, yo puedo establecer la relación entre que la energía interna es igual a la diferencial de volumen con respecto a la temperatura por la diferencial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante menos P. Para un gas ideal, conociendo esta ecuación, podemos entonces reescribir esto como la diferencial de P con respecto a la temperatura. Esto es igual a número de partículas por K sobre B. Si multiplicamos en ambos lados por la temperatura, podríamos obtener que la temperatura por la diferencial de P con respecto a la temperatura, esto es igual a NKT sobre V. Podemos sustituir la ecuación de energía interna, que me quedaría que la diferencial de U con respecto al volumen a temperatura constante, esto es igual a NKT sobre V menos NKT sobre V, y esto es igual a 0. Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? Nos dice, para un gas ideal, la energía interna no depende del volumen, sino de la temperatura. Entonces, con todo esto ya hemos deducido muchas propiedades importantes de la termodinámica
a partir de la función de partición. Por lo tanto, ya podemos hacer el puente directo de propiedades microscópicas hacia propiedades macroscópicas a partir de la función de partición, siempre y cuando que conozcamos esta función y la energía de estos estados más probables. Y bueno, por último, no me queda más que agradecer a la gente que ve estos videos. Por favor, coméntenme algo si tienen alguna duda en alguna parte. Sería muy agradable para tener retroalimentación. Recuerden que el estudio no puede ser pasivo, tiene que ser activo. ¿Y cómo se vuelve activo? Pues haciendo preguntas. Nos vemos, hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.